Continuamos con esta segunda parte de la formulación y nomenclatura de compuestos binarios, comenzando a explicar cómo se formulan estos compuestos binarios. Para formular un compuesto binario, lo primero es escribir los elementos en orden contrario como aparecen en el nombre. Si me dan prefijos numerales, los vamos a poner como subíndices del elemento al que precedan. Si no nos los dan, intercambiamos los números de oxidación sin signo de los elementos y simplificamos si es posible. Esto es una manera de hacerlo, pero otra manera de hacerlo es poniendo también los dos elementos en orden contrario como aparecen en el nombre y sabiendo el elemento que es negativo, pues a ver cuántos del positivo serían necesarios para que el compuesto sea neutro. Ahora lo vamos a ver en una serie de ejemplos. Vamos con los ejemplos. El primero sería sulfuro de plomo 2. El ion sulfuro sería el que tiene la carga negativa, que es 2-. ¿Cuántos plomo 2 se necesitarían? Pues más 2 menos 2 es 0, uno solo. Esa sería la fórmula, PbS. También lo podríamos hacer intercambiando los números de oxidación. El del azufre sin signo le iría al plomo y el del plomo sin signo le iría al azufre. Y simplificando sería PbS. Ahí lo tenemos. Pentaóxido de divanadio. Ahora es muy fácil porque sigo nada más los prefijos. Penta, un 5, di, un 2. Sulfuro de amonio. El sulfuro tiene número de oxidación 2-, el amonio 1+, intercambio los números de oxidación sin el signo, y sería NH42S. Fijaos, menos 2 y 2 por más 1 más 2, menos 2 más 2, 0. Tendríamos ese. Hidruro de calcio, CaH2. Nitruro de estaño 2. El nitrógeno, un número de oxidación 3-, negativo, y el estaño, pues me dicen que 2, más 2. Intercambiando los números de oxidación sin signo, pues SN3N2. Dibromuro de heptaoxígeno, muy fácil porque me dan los 2 bromos, 7 oxígenos. Óxido de platino 4. Ahí tenemos los iones. ¿Cuántos para contrarrestar el más 4? Necesito 2 oxígenos, ¿verdad? Luego sería PT O2, porque 2 por 2 menos es menos 4, más 4, 0. O bien intercambiamos los números de oxidación sin signo y simplificamos. Así. Selenuro de hidrógeno. Aquí para que sea neutro necesito 2 hidrógenos. 2 por más 1 más 2 menos 2, 0. O bien intercambiando los números de oxidación. El del selenio es 2, se lo pongo al hidrógeno, y el del hidrógeno es 1, que no se escribe. Carburo de cobalto 3. Carburo, el carbono es 4- y el cobalto me dicen que es 3+. Pues intercambiamos los números de oxidación, o bien, bueno, sería lo mismo que ver cuántos. Aquí necesito 4 cobaltos, 4 por 3 más 12, y aquí 3 carbonos porque 3 por menos 4 es menos 12. Y por último, hidruro de oro 1, pues el oro y el hidruro, AUH, o intercambiando los números de oxidación. Hay una serie de hidruros que tienen nombre propio. El más habitual es el amoníaco, que también se llama azano, y todos los demás, del fósforo, del arsénico, del antimonio, del bismuto, del carbono, silicio, germanio, estaño y plomo, acaban en ano, con el nombre más o menos del elemento. Vamos a empezar con los hidrácidos. Si recordáis, nosotros sí que estudiamos compuestos como este, ¿de acuerdo? Y lo nombrábamos como sulfuro de hidrógeno. Lógicamente, sulfuro de hidrógeno, pero estos compuestos, que son compuestos del hidrógeno y un elemento de los grupos 16 y 17, menos el oxígeno. Es decir, de los halógenos, que es el grupo 17, y de los anfígenos. Estos compuestos normalmente son gases. Ahora bien, son gases solubles en agua. Las disoluciones acuosas de estos ácidos tienen propiedades ácidas y reciben el nombre de hidrácidos. Por lo tanto, si nosotros aclaramos que este compuesto está en disolución acuosa, que se hace mediante un subíndice AQ o castellanizado
AC significa en disolución acuosa. Entonces la nomenclatura es escribir la palabra ácido seguido del nombre de este elemento acabado en la terminación hídrico. Por ejemplo, el HFAQ sería el ácido fluorhídrico, HClAQ ácido clorhídrico, con bromo bromhídrico, con yodo ácido yodhídrico. Si es un anfígeno, azufre ácido sulfhídrico, recordemos que el número de oxidación negativo del azufre es 2, del selenio también y del teluro también. Ácido sulfhídrico, ácido senelhídrico y ácido telurídrico. Otros compuestos importantes son los peróxidos. Los peróxidos están formados por el anión peróxido, O2, 2-, y un catión, normalmente de los grupos 1 y 2 del sistema periódico, aunque también los hay de los grupos 11 y 12. En el ion peróxido, el oxígeno tiene número de oxidación -1. Esto es fundamental, puesto que si no estamos seguros de si es un óxido o es un peróxido, tenemos que echar la cuenta de los números de oxidación, de las cargas, y si el oxígeno está con -1 es un peróxido, y si está con -2 es un óxido. Los peróxidos, como el resto de compuestos binarios, se pueden nombrar por la nomenclatura de composición, también llamada estequiométrica, donde la proporción en la que aparecen los átomos en la fórmula molecular se podía indicar de 3 maneras, utilizando prefijos, donde indicábamos el número de átomos de cada tipo, recordemos que el mono no se ponía, y también por la nomenclatura de peróxido de, y aquí el nombre del catión, que si solo tenía un número de oxidación positivo no se ponía, pero si tenía más de uno, pues había que ponerlo en números romanos o entre paréntesis, o bien con el número de carga, que lo veremos posteriormente. Que los peróxidos nunca se van a simplificar, es decir, H2O2 no se pone HO. ¿Por qué? Pues porque el peróxido, el anión peróxido, tiene un estado de oxidación de oxígeno -1 que no es estable a no ser que haya 2 átomos unidos. Esto es lo que se denomina en química un dímero. ¿Cómo se nombran? Pues H2O2 sería peróxido de hidrógeno o dióxido de dihidrógeno. Peróxido de litio o dióxido de dilitio. Peróxido de potasio o dióxido de dipotasio. Peróxido de berilio, fíjense que ahora estos son fáciles de determinar que son peróxidos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no están simplificados. Entonces es un óxido, habría que simplificarlo. Pero estos no es tan fácil. Fíjense que si el oxígeno tuviera aquí número de oxidación 2, 2 por 2 sería 4, ¿de acuerdo? -4. Y el berilio no tiene número de oxidación más 4, perdón. Luego tiene que ser un peróxido, no puede ser un óxido. Sería el peróxido de berilio o el dióxido de berilio. Los peróxidos, normalmente solo hay 2 peróxidos, uno de tipo M2O2, que es cuando el metal tiene número de oxidación +1, y luego los MO2, cuando el metal tiene número de oxidación +2. Estos peróxidos se pueden confundir con óxidos donde M tenga número de oxidación +4. Pues bien, regla importante mnemotécnica. Recordad que si el elemento en cuestión tiene número de oxidación 4 y la fórmula es esta, nunca es un peróxido, siempre va a ser un óxido del número de oxidación 4. Pero si no lo tiene, pues no le queda más remedio que ser un peróxido. Por ejemplo, en el MnO2, si multiplicamos, 2 por 2 es -4. ¿Tiene el manganeso número de oxidación 4? Sí. +2, +3, +4, +6 y +7. Luego es un óxido de manganeso 4, nunca un peróxido. Si tiene M el número de oxidación +4 es un óxido. Si no lo tiene, tendrá que ser un peróxido donde M actúa con número de oxidación +2. Por ejemplo, aquí sería el peróxido de magnesio, 2 por 2, 4. El magnesio no tiene número de oxidación 4, luego tiene que ser 2 por -1 menos 2, más 2, 0.
Aquí es el peróxido de oro 1. ¿Por qué pongo aquí el número de oxidación en números romanos y entre paréntesis? Porque el oro tiene más de un número de oxidación positivo, o dióxido de dioro. Este sería el peróxido de estroncio, no óxido, puesto que el estroncio tiene un número de oxidación 2. 2 por menos 1 es menos 2, que con más 2, 0. Los peróxidos también se pueden nombrar por la tercera forma, que era con el número de carga. En este caso debemos indicar la carga del anión peróxido. Recuerden que el anión peróxido era este ion, y el número de carga es la carga de todo el anión, que es poliatómico, tiene 2 átomos de oxígeno. Luego la carga es 2 menos. Cuando los iones son poliatómicos, como en este caso, el número de carga es la carga del ion completo. Hay que distinguir entre el número de carga y número de oxidación, que sería la carga de cada átomo de oxígeno, en este caso menos 1. Por tanto, en los peróxidos, la nomenclatura con número de carga sería añadir un prefijo, que normalmente es di, porque hay 2 oxígenos, dióxido 2 menos, que es el número de carga del ion peróxido, de, y aquí habría que poner el nombre del otro elemento, el elemento que va a la izquierda. Y entre paréntesis su número de carga en números normales, números arábigos, y su signo en el caso de tener más de uno. Si solo tuviera uno, no se pone. Si el elemento que ve adelante, el elemento a la izquierda, es monoatómico, el número de carga va a coincidir con el número de oxidación. Si es poliatómico, recordemos que es la carga del ion. Esto es importante, entonces, cuando los iones son monoatómicos, están formados por un solo tipo de átomos, el número de carga es la carga del ion, y entonces el número de carga coincide con el número de oxidación. Vamos a ver un ejemplo. Aquí el oxígeno está actuando con número de oxidación menos 1, pero la carga del ion peróxido, que es un anión poliatómico, es menos 2, por eso hay que poner dióxido 2 menos. Sin embargo, el oro, y esta, la carga del ion oro 1 más, que es más 1, o 1 más. Está actuando con número de oxidación 1 más, que coincide con la carga del ion oro. Es decir, el ion oro sería ion oro más. La carga coincide con el número de oxidación, que es 1 más. Vamos a renombrar todos estos compuestos con la nomenclatura con números de carga. Sabemos que todos son peróxidos, ya lo vimos antes. Luego, como todos serían dióxido 2 menos, que es la carga del anión peróxido poliatómico. Cuando el elemento que acompaña a la izquierda al anión peróxido solo tiene un número de oxidación, no se pone solo el nombre del elemento. Pero si, como en este caso, sí que tiene más de un número de oxidación, el oro, pues habría que ponerlo entre paréntesis, que sería la carga del ion oro más, o bien el número de oxidación, puesto que es monoatómico y coincide con la carga. Formulación de peróxidos. Se escribe O2 siempre a la derecha y a la izquierda el otro elemento. Se comprueba cuántos átomos del elemento con número de oxidación positivo se necesitan para contrarrestar las dos cargas negativas, estas dos cargas negativas del anión peróxido. Y el peróxido nunca se va a simplificar. Vamos a hacer estos ejemplos. Peróxido de rubidio, escribo O2, sé que tiene dos cargas negativas. ¿Cuántos rubidios que tienen una carga positiva se necesitan para que el compuesto sea neutro? Pues 2. Peróxido de plata, O2, ¿cuántas platas que tienen carga más 1 se necesitan? Si solo hubiera una sería menos 1, luego necesito 2. Peróxido de bario. Ahora el bario es 2 más. 2 más y 2 menos es 0. Peróxido de cesio. Pues ahora sería CsO2. El cesio es más 1, se necesitarían 2 cesios. Ahora el radio, RaO2, como la carga del radio es más 2 y menos 2, es 0. Y por último me dice dióxido de mercurio, ya me está diciendo cuántos oxígenos hay. Fíjate que los peróxidos, cuando el elemento de la izquierda tiene número de oxidación 1, van a ser de la forma M2O2, y si el número de oxidación de M es más 2, pues serían de la forma MO2, como vemos en estos ejemplos. Vamos a continuar con estos ejemplos. Dióxido 2 menos de potasio está dado en forma de número de carga. Pongo el oxígeno, O2, 2 menos. ¿Cuántos potasios se necesitan? Pues 2. Dióxido de calcio está en la forma de prefijos, es muy fácil. Peróxido de litio, O2. ¿Cuántos litios se necesitan para contrarrestar esas dos cargas negativas? 2. Dióxido 2 menos, aquí, ya tenés que 2 cargas negativas. Y ahora el cobre. Como el cobre es 1, se necesitarán 2 cobres.
Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.